Mi esposo sonrió con suficiencia en la corte y dijo: ella no sería nada sin mí. El juez me miró. ¿Entonces? Realmente no lo saben. El abogado de mi esposo frunció el ceño. ¿Saber qué? En realidad. Ella es. Mi esposo palideció. Mi esposo trajo a su amante a nuestra casa. Él rodeó su cintura con un brazo y sonrió como si ya hubiera ganado. Su familia está en una liga que nunca alcanzarás. Conoce tu lugar. Yo sonreí. Tomé un sorbo de vino y envié a mi padre un mensaje de 2 palabras. Retira los fondos. 3 minutos después el teléfono de mi esposo sonó. El color desapareció de su rostro antes de que él siquiera respondiera. Las personas a menudo asumen que los secretos son cosas complicadas escondidas detrás de mentiras. Documentos falsificados y falsas historias elaboradas. El mío no lo era. Yo simplemente nunca le dije a mi esposo quién era realmente mi padre. Eso fue todo. Cuando conocí a Danielle Brooks 12 años antes yo tenía 23 años. Estaba recién graduada de la universidad y decidida a construir una vida que me perteneciera a mí en lugar de al nombre de mi familia. Mi padre llamado Richard Carter había pasado décadas construyendo uno de los grupos de inversión financiera más respetados del país. Su empresa no era dueña de bancos, pero financiaba grandes proyectos y respaldaba expansiones. Tenía suficiente influencia para que los ejecutivos escucharan siempre que él hablaba. Yo no quería nada de eso. Al menos no públicamente. Yo quería saber si yo le agradaba a las personas por quién era o por lo que mi apellido podía hacer por ellos. Así que cuando conocí a Danielle en un evento de recaudación de fondos de caridad en Chicago me presenté simplemente como Emily Carter. Sin títulos ni explicaciones. Sin historia familiar. Solo Emily. En ese momento Danielle parecía diferente. Él era ambicioso pero encantador. Confiado sin ser arrogante y atento de una manera que me hacía sentir vista. Él trabajaba como gerente junior en un banco regional y hablaba constantemente sobre sus metas. Él quería convertirse en ejecutivo algún día. Él quería respeto. Él quería éxito. Yo admiraba eso. Mirando hacia atrás me doy cuenta de que yo admiraba la versión de él que existía antes de que el éxito se convirtiera en lo único que le importaba. La primera advertencia vino de mi padre. Llegó solo 3 meses después de que Danielle y yo comenzamos a salir. Nosotros estábamos cenando en la casa del lago de mi padre en Wisconsin. Danielle pensaba que mi padre era simplemente un hombre de negocios rico y jubilado. Papá nunca lo corrigió. Después de que Danielle se fue esa noche, mi padre se sirvió otro vaso de bourbon y miró hacia el agua. A él le gusta demasiado el poder, dijo él. Yo me reí. Esa es una crítica extraña para un hombre de negocios. Mi padre sacudió la cabeza. No. La ambición no es el problema. El problema es que él mide a las personas por lo que pueden hacer por él. Yo recuerdo haber puesto los ojos en blanco. Tú lo has visto 2 veces. 2 veces fue suficiente. En ese momento yo pensé que mi padre estaba siendo demasiado protector. Hoy yo sé que él estaba siendo observador. A lo largo de los años Danielle ascendió de manera constante en el mundo bancario. Llegaron las promociones. Los bonos crecieron y aparecieron mejores trajes en el armario. Relojes costosos encontraron su camino hacia su muñeca. Cuanto más alto subía más cambiaba. Al principio fue sutil. Él se volvió impaciente con los camareros y desdeñoso con los trabajadores de servicio. Él estaba obsesionado con el estatus. Luego se volvió más difícil de ignorar. Él constantemente comparaba a las personas que ganaban más o que vivían en un vecindario mejor. Personas que tenían conexiones más fuertes o que pertenecían a la habitación y quienes no. Desafortunadamente yo caí cada vez más en la segunda categoría. No por nada que yo hubiera hecho. Porque Danielle genuinamente creía que yo venía de un origen modesto. Yo trabajaba como consultora y vivía cómodamente, pero nunca presumía de mis pesos. Yo conducía un coche práctico. Yo usaba ropa sencilla.
Yo prefería los fines de semana tranquilos en lugar de eventos sociales exclusivos. Para Daniel la simplicidad eventualmente se convirtió en evidencia de inferioridad. El comentario comenzó pequeño. Tú no entenderías cómo piensan estas personas. Así es como operan las familias adineradas. Cada vez que él decía algo así yo me preguntaba si decirle la verdad cambiaría algo. Luego yo decidí que no debería ser necesario. Si el respeto dependía de mi apellido entonces no era respeto en absoluto. Unos 4 años después de nuestro matrimonio mi padre intentó advertirme por última vez. Nosotros estábamos caminando por el centro de Chicago después del almuerzo. Él se detuvo en un cruce de peatones y me miró directamente. Emily. Si ese hombre alguna vez cruza una línea que tú no puedes perdonar, yo quiero que recuerdes algo. Yo fruncí el ceño. ¿Qué cosa? Tú no tienes que soportarlo. Papá. No. Escucha. Su voz era tranquila. Si alguna vez llega el día en que me necesites, simplemente envíame esas 2 palabras. Yo ya sabía a qué 2 palabras él se refería. Retira los fondos. La frase no se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba de negocios. Era una señal. Era un mensaje. Era una forma de decir que yo había agotado todas las demás opciones. Yo me reí de eso en ese momento. Papá. Yo nunca enviaré eso. Él sonrió con tristeza. Yo espero que nunca lo hagas. Durante años yo no lo hice. Incluso cuando Daniel comenzó a quedarse más tarde en el trabajo. Incluso cuando su teléfono se volvió permanentemente pegado a su mano. Incluso cuando las conversaciones entre nosotros se volvieron más cortas y más frías, yo seguí esperando que las cosas mejoraran. Las personas no abandonan los matrimonios ante la primera señal de problemas. Al menos yo no lo hice. Tú recuerdas los buenos años. Tú recuerdas las promesas. Tú recuerdas quién solía ser alguien. Y a veces tú te aferras a esos recuerdos mucho después de que han dejado de ser reales. La primera vez que yo sospeché seriamente de una aventura fue 6 meses antes de que todo colapsara. Daniel había comenzado a mencionar a una mujer llamada Vanessa. Siempre de manera casual y siempre de manera profesional. Al menos eso es lo que él afirmaba. Vanessa trabajaba en la gestión de patrimonio privado. Vanessa era inteligente. Vanessa tenía excelentes conexiones. Vanessa venía de una familia prominente. Vanessa esto. Vanessa aquello. Eventualmente yo dejé de preguntar. En parte porque yo ya sabía la respuesta. En parte porque yo no estaba lista para escucharla. Luego llegó la noche del jueves que cambió todo. Yo llegué a casa del trabajo justo después de las 6. La casa estaba inusualmente ruidosa. La música fluía desde el comedor. Las risas siguieron. Por un momento yo pensé que Daniel había invitado a clientes. Luego yo entré y la vi a ella. A Vanessa. Ella estaba sentada cómodamente en mi mesa de comedor. Estaba bebiendo vino de una de mis copas de cristal. Daniel estaba de pie detrás de ella. Su mano descansaba posesivamente sobre su hombro. Ninguno de los dos parecía sorprendido de verme. Esa fue la peor parte. No hubo culpa, ni pánico, ni vergüenza. Solo confianza. Ellos esperaban que yo lo aceptara. Daniel sonrió. La misma sonrisa de la que yo me había enamorado alguna vez. Solo que ahora se veía completamente diferente. Fría. Condescendiente. Cruel. Emily. Dijo él casualmente. Estás en casa temprano. Yo dejé mi bolso. Ninguno de nosotros mencionó que también era mi casa. Vanessa me miró de arriba a abajo. Luego ella sonrió. Yo conocía esa sonrisa. Toda mujer la conoce. Daniel se acercó a ella casi de manera protectora. Luego él pronunció la oración que destruiría toda su vida. La familia de Vanessa está en una liga que tú nunca alcanzarás. Él sonrió con suficiencia. Conoce tu lugar. Durante unos segundos nadie habló.
La habitación se quedó perfectamente quieta. Y de repente algo dentro de mí se calmó. No fue ira ni desamor. Fue aceptación. Yo miré a Daniel y me di cuenta de que mi padre había tenido razón todo el tiempo. Este no era el hombre con el que yo me casé. Tal vez él nunca lo había sido. Lentamente yo levanté mi copa de vino. Tomé un sorbo y la volví a dejar. Luego yo busqué mi teléfono. Daniel se rió. Él genuinamente pensó que yo le estaba enviando un mensaje de texto a una amiga. Tal vez él pensó que yo estaba a punto de llorar. Tal vez él pensó que yo no tenía poder. En cambio yo abrí una conversación que no había sido usada en años. El nombre de mi padre apareció en la pantalla. Yo escribí 2 palabras. Retira los fondos. Luego yo presioné enviar. 3 minutos después el teléfono de Daniel comenzó a sonar. Él miró la pantalla. Y por primera vez esa noche su sonrisa desapareció. Daniel miró fijamente su teléfono mientras vibraba en su mano. Por un momento él no respondió. La confianza que había llenado la habitación solo unos segundos antes pareció desvanecerse. Sus ojos permanecieron fijos en el identificador de llamadas y yo noté algo que no había visto en años. Incertidumbre. Vanessa se inclinó hacia él. ¿Quién es? Daniel tragó saliva. Es Michael Grant. El director ejecutivo. Incluso Vanessa reconoció el nombre. Su sonrisa desapareció de inmediato. Nadie ignoraba una llamada directa del director ejecutivo de un banco importante a las 7 de la tarde. Daniel respondió rápidamente. Señor. Su voz sonaba completamente diferente ahora. Respetuosa y nerviosa. La forma en que suenan los empleados cuando hablan con alguien que controla su futuro. Yo levanté silenciosamente mi copa de vino de nuevo y me senté a la mesa. Yo no tenía idea de qué estaba haciendo exactamente mi padre. Pero yo lo conocía. Richard Carter nunca actuaba de manera imprudente. Si él había respondido a mi mensaje lo había hecho por una razón. Y ciertamente lo había hecho con cuidado. Daniel escuchó en silencio durante varios segundos. Luego él frunció el ceño. Mañana por la mañana. Más silencio. Su expresión se volvió cada vez más tensa. Yo entiendo. Una pausa. Sí. Señor. Otra pausa. Luego algo cambió. El color desapareció de su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par. No de forma dramática. No como en una película. Fue más sutil que eso. El tipo de reacción que tienen las personas cuando una pieza de información reorganiza repentinamente su comprensión de la realidad. Él me miró de reojo. Luego rápidamente apartó la mirada. Por supuesto. Señor. Su voz apenas superaba un susurro. La llamada terminó. Nadie habló. Incluso Vanessa parecía incómoda ahora. Daniel bajó el teléfono lentamente. ¿Qué pasó? Preguntó ella. Él no respondió. Daniel. Todavía nada. Yo finalmente dejé mi copa. ¿Qué quería él? Daniel me miró. Por primera vez en años él parecía inseguro de cómo hablarme. Hay una reunión de la junta mañana. Yo asentí. Está bien. No estaba programada. Está bien. Él dudó. El director ejecutivo me hizo una pregunta. Yo me mantuve en silencio. Daniel me miró directamente a los ojos. Él me preguntó si yo entendía quién era mi esposa. La habitación se quedó muy silenciosa. Vanessa se movió inquieta en su silla. ¿Qué significa eso siquiera? Preguntó ella. Ninguno de nosotros respondió. Porque en el fondo Daniel ya lo sabía. Él simplemente no había conectado todas las piezas todavía. Sin decir otra palabra, él agarró su computadora portátil y caminó hacia su oficina en casa. Vanessa permaneció sentada torpemente en la mesa del comedor. La amante que había llegado sintiéndose superior de repente parecía alguien que quería irse.
Yo me puse de pie y comencé a recoger los platos. Ella me miró nerviosamente. ¿No estás molesta?, preguntó ella finalmente. Yo la miré. Yo creo que tú estás confundiendo la calma con la debilidad. Ella apartó la mirada primero. Unos 20 minutos después Daniel salió de su oficina. Él parecía un hombre completamente diferente. Su rostro se había puesto pálido. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Y todos los rastros de arrogancia habían desaparecido. ¿Qué encontraste?, pregunté yo. Su voz se quebró un poco. ¿Tu padre? Yo no respondí. Daniel continuó. Richard Carter. Aún hubo silencio. Yo pensé que él era dueño de unas pocas firmas de inversión. Yo casi me río. Eso era lo que la mayoría de las personas pensaba. Mi padre lo prefería de esa manera. Daniel me miró fijamente. ¿Por qué no me lo dijiste? Ahí estaba. No fue una disculpa. No fue arrepentimiento. No fue preocupación por nuestro matrimonio. La primera pregunta que él hizo fue por qué él no lo había sabido. Como si el verdadero problema fuera quedarse fuera de información valiosa. Yo me crucé de brazos. Tú nunca preguntaste. Su mandíbula se tensó. Emily. No. Yo negué con la cabeza. Tú pasaste años diciéndome qué tipo de familia importaba y qué tipo no. Tú nunca te preocupaste lo suficiente como para aprender sobre la mía. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Luego Vanessa se puso de pie. Yo creo que yo debería irme. Nadie la detuvo. Daniel ni siquiera la miró. Eso por sí solo me dijo todo. La fantasía ya había comenzado a colapsar. En el momento en que él se dio cuenta de quién era yo realmente, Vanessa se volvió irrelevante. Ella agarró silenciosamente su bolso y se fue. La puerta principal se cerró. Entonces solo éramos nosotros dos. Una pareja casada sentada entre copas de vino a medio terminar y las ruinas de una vida que ninguno de nosotros reconocía completamente ya. Daniel se sentó lentamente. Yo no lo sabía. Yo asentí. Yo lo sé. Su voz se volvió más suave. El director ejecutivo dijo que el grupo de tu padre está revisando varios compromisos estratégicos. Yo me mantuve en silencio. La junta está en pánico de nuevo. Hubo silencio. ¿Tú hiciste esto? Esa pregunta se quedó en el aire. Yo consideré mentir. En cambio elegí la honestidad. Yo envié un mensaje de texto. Daniel me miró fijamente. ¿A tu padre? Sí. ¿Y él actuó de inmediato? Yo negué con la cabeza. No. Esa respuesta lo confundió. Porque la verdad era más complicada. Mi padre y yo habíamos establecido esa señal hace años. No porque nosotros planeáramos destruir a las personas, sino porque él quería saber cuándo yo finalmente había llegado a mi límite. Hay una diferencia. Una diferencia muy importante. Yo se lo expliqué con calma. Cuando mi padre recibió ese mensaje, él no atacó a nadie. Daniel escuchó. Él supo que yo había agotado todas las opciones. Yo hice una pausa. Él supo que algo grave había sucedido. Daniel bajó la mirada. Por primera vez en toda la noche apareció la vergüenza en su rostro. Vergüenza real. No miedo. No pánico. Vergüenza. Desafortunadamente había llegado años demasiado tarde. Alrededor de la medianoche mi teléfono sonó. Era mi padre. Yo salí al patio trasero para responder. El aire de la noche se sentía fresco contra mi piel. ¿Estás bien?, preguntó él. Su voz sonaba tranquila y firme. Exactamente como siempre. Yo de repente me sentí de 10 años de nuevo. No realmente. Me lo imaginé. Por un momento ninguno de los dos habló. Luego él suspiró. Yo te lo advertí. Tú lo hiciste.
Yo esperaba estar equivocado. Yo también. El silencio que siguió se sintió extrañamente reconfortante. Finalmente él habló de nuevo. Yo no retiré nada. Yo sonreí. Yo lo sé. Yo llamé al director ejecutivo. Eso sonaba mucho más como mi padre. ¿Qué le dijiste? La verdad. ¿Y qué fue eso? Su voz se endureció. Que un hombre que representa a su institución acababa de humillar a mi hija en su propia casa. Yo cerré los ojos. Por primera vez en toda la noche yo sentí que las lágrimas amenazaban con salir. No porque yo tuviera el corazón roto, sino porque alguien finalmente había reconocido lo mal que estaba todo. Mi padre continuó. El resto depende de ellos. Esa distinción importaba. Él no estaba exigiendo venganza. Él no estaba amenazando al banco. Él simplemente se negaba a ignorar lo que había sucedido. Y ahora Daniel tendría que enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. No las mías. No las de mi padre. Las suyas. Cuando yo regresé adentro, Daniel estaba sentado solo en la sala de estar oscura. La arrogancia había desaparecido. Las excusas habían desaparecido. Incluso la ira había desaparecido. Por primera vez desde que lo conocía él se veía pequeño. Emily. Dijo él en voz baja. Yo dejé de caminar. Lo siento. Las palabras finalmente llegaron. Pero se sintieron extrañamente vacías. Porque las disculpas importan más antes de que alguien sea atrapado. No después. Yo miré al hombre que había amado durante 12 años. Luego yo me di cuenta de algo importante. Yo ya no quería venganza. Lo que yo quería era libertad. Y de alguna manera esa realización asustó a Daniel mucho más de lo que la influencia de mi padre podría hacerlo. A la mañana siguiente Daniel salió de la casa antes del amanecer. Yo lo escuché moviéndose arriba alrededor de las 5:30. Él abría y cerraba cajones. Se cambió de corbata 2 veces y caminó de un lado a otro por el suelo del dormitorio. El hombre que normalmente entraba a cada reunión con una confianza sin esfuerzo de repente parecía incapaz de decidir qué camisa usar. Yo me quedé en la cama. No porque estuviera dormida, sino porque yo no tenía nada que decir. Eventualmente él apareció en la puerta. Por un momento él simplemente se quedó allí mirándome. Esperando. Tal vez esperando que yo lo detuviera. Tal vez esperando que yo le ofreciera consuelo. En cambio yo bebí mi café en silencio. Emily. Yo levanté la vista. ¿Qué? Sus hombros se hundieron un poco. Yo no sé qué va a pasar hoy. Yo asentí. Ninguno de los dos mencionó que yo probablemente sabía más que él. Después de una larga pausa él finalmente se fue. La puerta principal se cerró. La casa se quedó en silencio. Y por primera vez en años yo sentí algo inesperado. ¿Paz? No fue felicidad. No fue satisfacción. Solo paz. El tipo de paz que llega cuando tú finalmente dejas de pelear una batalla que ya has perdido. Yo pasé la mañana trabajando desde casa. Correos electrónicos. Llamadas de clientes. Informes. Vida normal. Sin embargo, cada pocos minutos mi mente volvía a Daniel. Yo no estaba preocupada por su carrera. Yo estaba pensando en el hombre con el que yo me había casado. El hombre que una vez condujo 4 horas a través de una tormenta de nieve porque yo estaba enferma. El hombre que una vez pasó un fin de semana entero ayudando a mi madre a pintar su cocina. El hombre que solía hacerme reír tanto que yo no podía respirar. ¿A dónde había ido esa versión de él? ¿El éxito lo había cambiado o el éxito simplemente había revelado quién había sido él siempre? Alrededor de las 10:30 mi teléfono vibró. Papá. ¿Cómo está el apocalipsis? Pregunté yo. Él se rió. Decepcionantemente civilizado. Eso sonaba bastante correcto. Mi padre había pasado 40 años navegando por salas de juntas. Fusiones y negociaciones.
Él entendía algo que muchas personas no entendían. El verdadero poder rara vez gritaba. Simplemente cambiaba la dirección de una habitación. ¿Qué pasó?, pregunté yo. La Junta está haciendo preguntas sobre Daniel. Sobre su juicio. Esa respuesta me intrigó. Papá continuó. El problema no es que él tuvo una aventura. Yo fruncí el ceño. No. No. Su voz se mantuvo tranquila. El problema es que él mostró un juicio terrible mientras representaba a una institución que depende de la confianza. Esa era una respuesta muy del mundo bancario y también una muy precisa. Los bancos no entraban en pánico por matrimonios rotos. Ellos entraban en pánico por preocupaciones de liderazgo. Si alguien demostraba arrogancia o imprudencia o mala toma de decisiones en un área de la vida, los ejecutivos naturalmente se preguntaban en qué otros lugares existían esas fallas. Papá hizo una pausa. Por cierto. ¿Qué? El director ejecutivo estaba enojado. Eso me sorprendió. ¿Con Daniel? No. Yo esperé. Consigo mismo. ¿Por qué? Porque nadie notó esto antes. Yo pensé en eso por un momento. Luego yo entendí. Daniel no se había vuelto arrogante de la noche a la mañana. Las personas simplemente lo habían tolerado porque él entregaba resultados. Ahora que el foco de atención había cambiado, los comportamientos que todos ignoraban de repente se veían diferentes. Alrededor del mediodía Daniel finalmente llamó. Yo casi no respondo. Eventualmente yo lo hice. Hola. Su voz sonaba exhausta. ¿Podemos hablar? Nosotros estamos hablando. Un largo silencio siguió. La reunión fue mala. Yo me recosté en mi silla. ¿Qué tan mala? Otra pausa. Nadie mencionó la aventura. Interesante. ¿Qué mencionaron ellos? Mi juicio. Ahí estaba de nuevo. La misma palabra. Juicio. Daniel exhaló pesadamente. Ellos revisaron las quejas de los clientes. Mis cejas se levantaron. ¿Qué quejas? Cosas pequeñas. La forma en que él lo dijo inmediatamente me dijo que no eran pequeñas. Las personas a menudo describen los problemas serios como pequeños cuando están desesperadas. Él continuó. Comentarios que yo hice. Mi estómago se tensó. A lo largo de los años yo misma había escuchado suficientes de esos comentarios. Los comentarios condescendientes. Los insultos sutiles. La obsesión con el estatus. Aparentemente los clientes también lo habían notado. ¿Algo más?, pregunté yo. Daniel se rió amargamente. No era un sonido feliz. Ellos revisaron los comentarios de los empleados. Eso explicaba todo. Las personas que temen a colegas poderosos rara vez hablan. Pero una vez que el liderazgo comienza a hacer preguntas, las historias surgen rápidamente. Años de historias. Años de observaciones. Años de preocupaciones. Daniel finalmente estaba escuchando lo que todos los demás habían estado viendo. La conversación terminó poco después y por primera vez yo comencé a entender hacia dónde se dirigía esto. No hacia la venganza, sino hacia la rendición de cuentas. Esas dos cosas a veces se ven similares desde la distancia, pero son muy diferentes. 3 días después la situación empeoró. Para Daniel fue mucho peor. El banco anunció una revisión interna de liderazgo. Oficialmente no tenía nada que ver con él. Extraoficialmente todos sabían exactamente por qué estaba sucediendo. Sus colegas comenzaron a tratarlo de manera diferente. Las personas que alguna vez lo invitaron a cenas privadas de repente dejaron de llamar. Los compañeros de trabajo que solían reírse de sus chistes se volvieron distantes. Un ejecutivo incluso canceló una salida de golf que ellos habían planeado durante meses. Daniel había pasado años construyendo una red basada en la influencia. Ahora él estaba descubriendo lo frágil que podía ser la influencia. Una noche él llegó a casa luciendo completamente derrotado.
Yo estaba leyendo en la sala de estar. Él se sentó frente a mí. Durante varios minutos ninguno de nosotros habló. Finalmente él rompió el silencio. Vanessa se fue. Yo pasé la página. Está bien. Su expresión se retorció un poco. ¿Eso es todo lo que tú vas a decir? Yo levanté la vista. ¿Qué te gustaría que yo dijera? Él apartó la mirada. Nada. Porque no había nada que decir. Vanessa había entrado en la relación creyendo que Daniel era una estrella en ascenso. En el momento en que su futuro se volvió incierto, ella desapareció. La ironía era imposible de ignorar. Durante años Daniel había medido a las personas por su estatus. Luego alguien lo midió a él de la misma manera y él lo odió. La semana siguiente trajo otro golpe. Un importante ascenso que él había esperado durante meses desapareció de repente. Sin explicación ni anuncio. Simplemente se fue. Alguien más lo recibió. Alguien con una reputación más limpia. Alguien en quien el liderazgo confiaba más. Esa noche Daniel se sentó solo en la mesa de la cocina mucho después de la medianoche. Yo lo encontré mirando fijamente un vaso de whisky. Yo trabajé 10 años para ese ascenso. Su voz sonaba hueca. Yo me senté frente a él. Por primera vez en semanas yo sentí algo parecido a la compasión. No porque él mereciera ser rescatado. Porque el dolor sigue siendo dolor incluso cuando es autoinfligido. Daniel levantó la vista. ¿Tú sabes qué es lo que me está matando? Yo no respondí. No es perder el ascenso. Sus ojos se llenaron de arrepentimiento. Es darme cuenta de que todos vieron en lo que yo me convertí excepto yo. Esa fue probablemente la cosa más honesta que él había dicho en años. La tragedia no era que Daniel había tomado una decisión terrible. La tragedia era que él se había convertido lentamente en alguien capaz de tomarla. Un compromiso a la vez. Un comentario arrogante a la vez. Una elección egoísta a la vez. Hasta que eventualmente él ya no pudo reconocerse a sí mismo. Yo tampoco podía. A medida que pasaban las semanas su reputación profesional continuó erosionándose. Nada catastrófico sucedió. Ningún despido dramático. Ningún escándalo público. La vida real rara vez funciona de esa manera. En cambio, las oportunidades desaparecieron silenciosamente. La confianza se desvaneció silenciosamente. El respeto se erosionó silenciosamente. Y esas pérdidas resultaron ser mucho más dolorosas de lo que un solo colapso dramático podría haber sido. Mientras tanto, algo inesperado me sucedió a mí. Yo comencé a sentirme más fuerte. No porque Daniel estuviera sufriendo, sino porque yo finalmente dejé de organizar mi vida alrededor de su aprobación. Yo comencé a ver a mis amigos con más frecuencia. Yo acepté oportunidades para dar discursos que yo había rechazado previamente. Yo me reí de nuevo. La mujer que yo había sido antes de años de críticas constantes comenzó a regresar lentamente. Y cuanto más ella regresaba, más obvia se volvía una verdad. Mi matrimonio no se rompió por Vanessa. Vanessa fue simplemente el síntoma final. El daño real había comenzado años antes. La aventura solo lo había expuesto. Una noche lluviosa Daniel llegó a casa y me encontró revisando listados de apartamentos. Él se congeló. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Luego él hizo en voz baja la pregunta que había estado evitando durante semanas. ¿Tú te vas? Yo lo miré a los ojos y por primera vez yo respondí. Honestamente. Sí. La palabra pareció golpear a Daniel más fuerte que cualquier reunión de la Junta o cualquier ascenso perdido o cualquier conversación difícil con sus superiores. Sí. Solo 2 letras. Sin embargo, en el momento en que yo lo dije, algo cambió en su rostro. No fue conmoción. Él había visto venir esto. No fue ira. Eso se había consumido hace semanas. Lo que yo vi fue dolor. El tipo de dolor que experimentan las personas cuando la negación finalmente se queda sin lugares para esconderse. ¿Tú hablas en serio? Yo cerré mi computadora portátil.
Sí. Daniel miró fijamente los listados de apartamentos visibles en la pantalla. Por un largo momento él no dijo nada. Luego él se rió en voz baja. No porque algo fuera divertido, sino porque a veces las personas se ríen cuando la realidad se vuelve demasiado dolorosa. Yo me seguía diciendo a mí mismo que tú te calmarías. Yo junté las manos. Esto no se trata de estar enojada. Yo lo sé. Ese fue el problema. Si yo estuviera furiosa, tal vez todavía quedaría una pelea por tener. Pero yo no lo estaba. Yo estaba cansada. Cansada de una manera que iba más allá de la emoción. 12 años de matrimonio me habían enseñado algo difícil. El amor puede sobrevivir a los errores. Puede sobrevivir a las dificultades. Incluso puede sobrevivir a la traición bajo ciertas circunstancias. Pero el respeto es diferente. Una vez que el respeto muere, todo lo demás eventualmente lo sigue. Daniel entendió eso. Ahora desafortunadamente entender algo después de haberlo destruido no lo trae de vuelta. La semana siguiente yo firmé un contrato de arrendamiento de un apartamento en el centro. Nada extravagante. Solo un lugar tranquilo con vista al río Chicago. Un lugar que se sentía mío. Cuando yo me mudé, Daniel ayudó a llevar las cajas. La situación se sintió extrañamente surrealista. No hubo discusiones a gritos ni confrontaciones dramáticas. Solo dos personas transportando los restos de una vida compartida hacia futuros separados. En un momento él llevó una caja de viejos álbumes de fotos a mi auto. Él miró la etiqueta que decía vacaciones. Durante varios segundos él simplemente se quedó mirando. Luego él preguntó en voz baja. ¿Tú recuerdas nuestro viaje a Maine? Yo asentí. Por supuesto que yo lo recordaba. Nosotros habíamos pasado una semana conduciendo por la costa, comiendo rollos de langosta y discutiendo sobre qué faro era el más hermoso. En ese entonces nosotros habíamos sido felices. O al menos yo creía que lo éramos. Daniel sonrió con tristeza. Yo solía pensar que esos recuerdos siempre nos protegerían. La honestidad en su voz me tomó con la guardia baja. Yo también. Ninguno de los dos habló de nuevo. Algunas conversaciones llegaron años demasiado tarde. Esta fue una de ellas. 3 semanas después de que yo me mudé, la revisión interna de Daniel finalmente concluyó. El banco no lo despidió. De muchas maneras lo que pasó fue peor. Él fue retirado de varias vías de liderazgo. Él fue reasignado a un rol menos influyente y se le informó que su futuro avance dependería de reconstruir la confianza. El mensaje fue claro. Su carrera no había terminado, pero el futuro que él había imaginado se había ido. La oficina ejecutiva con la que él soñaba se había ido. El ascenso por vía rápida se había ido. La reputación que él había pasado años construyendo estaba dañada. Quizás permanentemente. Cuando él llamó para decirme, su voz sonaba exhausta. Ellos no me destruyeron. No. Ellos simplemente dejaron de creer en mí. Esa frase se quedó conmigo mucho después de que terminó la llamada, porque la confianza funciona de esa manera. Toma años construirla. Minutos perderla y a veces toda una vida reconstruirla. Alrededor de la misma época Vanessa desapareció completamente de su vida. No fue dramático. No hubo confrontación ni escena pública. Ella simplemente dejó de responder llamadas. Dejó de responder mensajes y dejó de fingir. Una tarde yo me encontré con una conocida del círculo social de Daniel. Mientras tomábamos café, ella mencionó que Vanessa había comenzado recientemente a salir con un capitalista de riesgo de Nueva York. Yo no me sorprendí. Aparentemente nadie más lo estaba. La relación siempre había sido transaccional. Una vez que la transacción perdió valor, terminó. Irónicamente, Daniel ahora entendía exactamente cómo se sentía ser valorado solo por el estatus. Durante años él había juzgado a las personas de acuerdo con lo que podían ofrecer. Ahora él estaba experimentando el mismo juicio desde el otro lado. La vida tiene una forma de enseñar lecciones en el idioma que las personas entienden mejor. Mientras tanto, mi propia vida continuó avanzando.
Por primera vez en años yo dejé de encogerme. Yo dejé de restar importancia a mis logros y dejé de disculparme por existir. Yo acepté una invitación para unirme a la junta de una organización sin fines de lucro de educación financiera. Yo expandí mi trabajo de consultoría. Yo me reconecté con amigos que no había visto regularmente en años. Un sábado por la tarde yo me reuní con mi padre para almorzar. Nosotros nos sentamos afuera en un restaurante con vista al lago Michigan. El clima era perfecto. Los veleros navegaban por el agua. Las familias caminaban por la costa. Por un rato ninguno de los dos habló de Daniel. Eventualmente papá rompió el silencio. Tú te ves mejor. Yo sonreí. Gracias. Sí te ves mejor. Él me estudió cuidadosamente. Tú te paras de manera diferente. Yo me reí. ¿Qué significa eso? Significa que tú estás cargando menos peso. Al principio yo asumí que él se refería al estrés. Luego yo me di cuenta de que él se refería a algo más. Años de críticas. Años de caminar sobre cáscaras de huevo. Años de aceptar silenciosamente un trato que yo no merecía. Esas cosas pesan más de lo que las personas se dan cuenta. Papá bebió su café. Yo quiero que sepas algo. ¿Qué cosa? Yo nunca quise tener la razón. Yo lo miré. Él continuó. Cuando yo te advertí sobre Daniel, yo no estaba esperando que él fallara. Yo lo sé. Yo esperaba que él me demostrara que yo estaba equivocado. Por alguna razón eso casi me hizo llorar porque me recordó que nada de esto había comenzado como una historia de venganza. Había comenzado como una historia de amor. Una historia fallida. Una historia trágica, pero seguía siendo una historia de amor. Las personas a veces olvidan eso. Ellas ven el final y asumen que el dolor valió la pena. No lo fue. Ninguna cantidad de satisfacción puede borrar completamente la decepción. El mes siguiente trajo otro punto de inflexión. Daniel me preguntó si nosotros podíamos reunirnos. No para reconciliarnos. No para negociar. Solo para hablar. Después de dudar un poco yo acepté. Nosotros nos encontramos en una cafetería tranquila cerca de Lincoln Park. Él se veía mayor. No físicamente sino emocionalmente. La confianza que alguna vez dominó cada habitación se había suavizado en algo más reflexivo. Algo más humano. Después de sentarnos ninguno de los dos habló por un rato. Finalmente Daniel dijo. Yo culpé a todos. Yo esperé. Al banco. Una pausa. A mis compañeros de trabajo. Otra pausa. A tu padre. Él miró su café. Incluso a ti. Luego él suspiró. Pero no fueron ellos. Por primera vez yo le creí. No porque él sonara convincente, sino porque él sonaba exhausto. Exhausto de mentirse a sí mismo. Yo hice esto. Las palabras aterrizaron pesadamente entre nosotros. Simples. Innegables. Verdaderas. Y a veces la verdad es el primer paso para convertirse en alguien mejor. Desafortunadamente no borra las consecuencias. Cuando nosotros salíamos de la cafetería, Daniel se detuvo junto a la puerta. Emily. Sí. Su voz se volvió silenciosa. Yo creo que perderte finalmente me obligó a verme a mí mismo. Yo no respondí de inmediato. Luego yo asentí porque a pesar de todo yo creía que él lo decía en serio. Y esa realización dolió casi tanto como la traición misma porque el crecimiento finalmente había llegado. Solo que no a tiempo. Para cuando nuestros procedimientos de divorcio comenzaron oficialmente habían pasado casi 6 meses desde la noche en que Daniel trajo a Vanessa a nuestra casa. 6 meses. Es extraño cómo una vida puede desmoronarse tan rápidamente después de tomar años para construirse. Las personas imaginan el divorcio como una guerra. Al menos así es como la televisión lo retrata. Argumentos explosivos. Demandas codiciosas. Abogados atacándose unos a otros a través de mesas de conferencias.
Nuestra realidad fue más tranquila. Y de alguna manera eso lo hizo más triste. No hubo batallas por los pesos. No hubo cuentas ocultas. No hubo una pelea viciosa por la custodia. Nosotros no teníamos hijos y los problemas financieros eran relativamente sencillos. Lo más difícil de dividir no fue la propiedad. Fue la historia. Cada documento que nosotros firmamos se sintió como otro capítulo que se cerraba oficialmente. Un martes por la mañana yo me senté frente a Daniel en una oficina de mediación con vista al centro de Chicago. La habitación era profesional y neutral. Paredes grises. Ventanas grandes. Una larga mesa de conferencias. El tipo de lugar diseñado para mantener las emociones bajo control. No estaba funcionando. No completamente. Porque cada vez que yo miraba a Daniel los recuerdos surgían. Los buenos. Los malos y todo lo demás en el medio. El mediador explicó los procedimientos. Los abogados revisaron el papeleo. Los bolígrafos se movieron a través de las páginas. Sin embargo, debajo de todo el lenguaje legal una realidad dolorosa permanecía. Dos personas que alguna vez planearon un futuro juntos ahora estaban negociando un final. En un momento el mediador salió a hacer copias. Los abogados lo siguieron. Por primera vez esa mañana Daniel y yo estábamos solos. El silencio se extendió. Luego él habló. ¿Te puedo preguntar algo? Yo asentí. ¿Cuándo dejaste de amarme? La pregunta me tomó con la guardia baja. No porque fuera difícil, sino porque no lo era. Yo lo miré cuidadosamente. Yo no lo hice. Sus cejas se levantaron. Yo continué. El amor no fue lo primero que yo perdí. La habitación se mantuvo en silencio. ¿Qué fue? Yo respiré hondo. La confianza. Daniel bajó los ojos. Un momento después yo añadí. Y el respeto. Ninguno de los dos habló después de eso porque realmente no había nada que discutir. La verdad rara vez requiere debate. Más tarde esa tarde, mientras revisaba las declaraciones financieras, otra realización me golpeó. Durante años Daniel había perseguido el estatus. El título más grande. La mejor oficina. Los círculos sociales más ricos. La apariencia de éxito. Y ahora sentado en esa sala de conferencias ninguna de esas cosas importaba. Ni una sola. Las cosas que importaban eran la honestidad. El carácter y la lealtad. Las mismas cualidades que él había sacrificado en el camino. La ironía se sintió casi cruel. Unas semanas más tarde el divorcio se acercó a su finalización. Los amigos comenzaron a hacer preguntas. Algunos tenían curiosidad y a otros genuinamente les importaba. La mayoría quería saber lo mismo. ¿Yo estaba enojada? La respuesta los sorprendió. No realmente. La ira había sido útil al principio. Me dio energía, dirección y un impulso. Pero eventualmente la ira se vuelve pesada y yo estaba cansada de cargarla. Eso no significaba que Daniel mereciera el perdón. Aún no. Simplemente significaba que yo merecía la paz. Una noche yo compartí ese pensamiento con mi padre durante la cena. Nosotros estábamos sentados en su cocina comiendo pasta casera mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Papá escuchó en silencio. Luego él asintió. Eso es saludable. Yo sonreí. Viniendo de ti eso es inesperado. Él se rió. ¿Qué? ¿Tú crees que yo paso mi vida planeando venganzas? Un poco. Eso le ganó otra risa. Luego su expresión se suavizó. Emily. ¿Qué cosa? El objetivo nunca fue el castigo. Yo sabía eso. Aún así escucharlo importaba. Papá continuó. El objetivo era protegerte. Ahí estaba de nuevo. La distinción que había dado forma a todo. Desde el principio él no había actuado porque Daniel lo avergonzara o porque él quisiera poder.
Él actuó porque su hija finalmente envió una señal que ella prometió que nunca enviaría a menos que no tuviera otra opción. Esa diferencia importó mucho. Varios días después Daniel llamó inesperadamente. Su voz sonaba nerviosa. «¿Nosotros podemos reunirnos una vez más?» Yo dudé. ¿Para qué? Yo necesito decir algo. Una parte de mí quería negarse. Otra parte sabía que yo me arrepentiría de no escucharlo nunca. Así que yo acepté. Nosotros nos encontramos en un pequeño parque cerca del lago Michigan. El clima finalmente había comenzado a calentarse. Los niños jugaban cerca. Los corredores pasaban por el sendero. La vida ordinaria continuaba a nuestro alrededor. Daniel llegó llevando 2 cafés. Uno exactamente de la forma en que yo solía pedirlo. Algunos hábitos sobreviven incluso después de que las relaciones terminan. Nosotros nos sentamos en un banco con vista al agua. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. Luego él finalmente rompió el silencio. Yo te debo una disculpa. Yo lo miré. Tú te has disculpado antes. Yo lo sé. Sus manos se apretaron alrededor de la taza de café. Pero esas eran disculpas de alguien que temía las consecuencias. Eso llamó mi atención. Él continuó. Esta es diferente. La sinceridad en su voz se sintió inconfundible. Daniel miró hacia el lago. Cuando todo comenzó a desmoronarse yo pensé que yo era la víctima. Él se rió amargamente. Yo realmente me convencí de que tu padre arruinó mi carrera. Yo me mantuve en silencio. Yo culpé a todos. Él negó con la cabeza. Luego un día yo me di cuenta de algo. ¿De qué? Sus ojos se encontraron con los míos. Nadie me obligó a convertirme en esa persona. Las palabras quedaron flotando en el aire. Simples. Honestas. Dolorosas. Yo hice eso. Yo le creí. No porque yo quisiera, sino porque la responsabilidad sonaba diferente a la autocompasión. Y por primera vez en mucho tiempo Daniel no estaba pidiendo compasión. Él estaba aceptando la responsabilidad. Después de una larga pausa él habló de nuevo. La peor parte no es perder el ascenso. Yo esperé. No es perder a Vanessa. Otra pausa. Ni siquiera es el divorcio. Su voz se volvió más silenciosa. La peor parte es darme cuenta de que yo tenía a alguien que me amaba genuinamente. Y yo la traté como si ella no fuera suficiente. Durante varios segundos ninguno de los dos se movió. Yo sentí tristeza. No triunfo. No satisfacción. Solo tristeza. Porque había verdad en lo que él dijo y porque la verdad que llega demasiado tarde puede ser desgarradora. Eventualmente yo me puse de pie. Daniel permaneció sentado. Yo sabía lo que él quería. No reconciliación. No otra oportunidad. Algo más pequeño. Algo más simple. Esperanza. La esperanza de que algún día él pudiera ser perdonado. Yo lo miré desde arriba. Yo no te odio. El alivio parpadeó en su rostro. Luego yo añadí. Pero el perdón y la confianza no son la misma cosa. Él asintió lentamente. Yo lo sé. Y por primera vez yo creí que él realmente lo sabía. 3 semanas después el divorcio se hizo oficial. Un juez. Unas pocas firmas. Menos de 1 hora. 12 años reducidos a papeleo. Mientras yo salía del tribunal yo esperaba sentirme victoriosa. En cambio yo me sentí libre. Hay una diferencia. La victoria depende de la derrota de alguien más. La libertad no. La libertad simplemente significa que tú ya no necesitas permiso para avanzar. Por primera vez en años mi futuro me pertenecía enteramente a mí. Y eso se sintió mejor de lo que la venganza jamás podría sentirse. 1 año después del divorcio yo me encontré parada frente a un salón de baile lleno con casi 300 personas. Líderes empresariales. Educadores.
Organizadores comunitarios. Estudiantes universitarios. Jubilados. Personas de todos los orígenes imaginables. El evento era una gala de recaudación de fondos para apoyar programas de educación financiera en todo Illinois. Y de alguna manera yo me había convertido en la oradora principal. Si alguien me hubiera dicho eso 2 años antes, yo me habría reído. En ese entonces yo gastaba tanta energía tratando de mantener mi matrimonio unido que yo apenas pensaba en mi propio futuro. Ahora las cosas eran diferentes. No perfectas. Diferentes. Y ser diferentes era suficiente. La junta sin fines de lucro a la que yo me uní había expandido sus programas significativamente. Nosotros estábamos ayudando a las familias trabajadoras a entender la elaboración de presupuestos, la gestión de deudas, la propiedad de viviendas y la planificación financiera a largo plazo. El trabajo se sentía significativo. Real. A diferencia de los juegos de estatus que habían consumido gran parte del mundo de Daniel. Mientras yo estaba en el escenario esperando para hablar, mi padre se acercó. A los 72 años Richard Carter todavía se comportaba con la confianza tranquila que lo había hecho exitoso durante décadas. Él se ajustó la corbata y sonrió. ¿Estás nerviosa? Un poco. Bien. Yo me reí. Bien. Significa que a ti te importa. Eso era un clásico de papá. Simple. Directo. Usualmente correcto. Él miró hacia la audiencia. Tú has construido algo importante. Tú también lo hiciste. Él negó con la cabeza. No. Luego él señaló hacia el salón de baile. Yo construí empresas. Su expresión se suavizó. Tú ayudas a las personas. Por un momento ninguno de los dos habló. Luego el coordinador del evento indicó que era la hora. Mientras yo caminaba hacia el escenario sentí algo inesperado. Gratitud. No por lo que pasó. Yo nunca estaría agradecida por la traición. Sino agradecida por lo que vino después. Por la oportunidad de reconstruir. Por las lecciones que aprendí y por la persona en la que me convertí. El discurso salió bien. Las personas aplaudieron. Varios estudiantes se acercaron después para agradecerme. Una joven me dijo que ella era la primera persona en su familia en asistir a la universidad. Otra dijo que nuestro programa de becas había cambiado su vida. Esas conversaciones se quedaron conmigo mucho más tiempo que cualquier aplauso porque a diferencia de los títulos de influencia de estatus, estas realmente importaban. La noche estaba terminando cuando yo vi un rostro familiar cerca del fondo de la sala. ¿Daniel? Por un momento yo me pregunté si estaba imaginando cosas. Luego él sonrió cortésmente y levantó una mano. Él se veía diferente. No más viejo sino más ligero. La costosa arrogancia que alguna vez lo rodeó parecía haberse ido. Su traje era bonito pero modesto. Su postura estaba relajada. Sus ojos estaban más claros. Y por extraño que parezca, él se parecía más al hombre con el que yo me casé originalmente que al ejecutivo en el que se convirtió después. Cuando la multitud comenzó a disminuir, él se acercó. Felicidades. Gracias. Él miró alrededor de la habitación. Tú has hecho algo notable. El cumplido sonó genuino. Yo aprecié eso. Nosotros caminamos hacia un rincón más tranquilo cerca de las ventanas con vista a la ciudad. Por unos momentos nosotros simplemente miramos las luces de abajo. Chicago se veía hermosa de noche. Ocupada. Viva. Llena de posibilidades. Finalmente Daniel rompió el silencio. Yo no estaba seguro de si yo debía venir. ¿Por qué lo hiciste? Él sonrió levemente. Porque yo quería ver cómo terminaba tu historia. Yo consideré eso. Luego yo negué con la cabeza. Aún no ha terminado. Buen punto. Nosotros dos nos reímos suavemente. La conversación se sintió sorprendentemente cómoda. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque había pasado suficiente tiempo para que ambos lo viéramos claramente.
Daniel se apoyó contra la ventana. Yo estoy trabajando en una firma más pequeña ahora. ¿Cómo te gusta? Su sonrisa se ensanchó. Honestamente. Yo asentí. Mucho más de lo que yo esperaba. Eso me sorprendió. Él explicó que la empresa se enfocaba en préstamos comunitarios y en el desarrollo de pequeñas empresas. El trabajo no era glamoroso. El pago en pesos no era extraordinario, pero él lo encontraba significativo. Imagina eso. Significativo. Años antes Daniel habría considerado esa palabra irrelevante. Ahora parecía importante. La vida tiene una forma de cambiar las prioridades. Después de una pausa él me miró. Yo te debo un agradecimiento más. Yo levanté una ceja. ¿Por qué? Su expresión se volvió seria. Por no destruirme. El comentario me tomó con la guardia baja. Yo lo pensé por un momento. Luego yo negué con la cabeza. Yo tampoco te salvé. No. Él sonrió con tristeza. Tú simplemente dejaste de protegerme de mí mismo. Eso probablemente estaba más cerca de la verdad. Durante años yo había excusado cosas. Las había minimizado y las había racionalizado. La noche en que yo envié ese mensaje de texto todo eso terminó. No porque yo quisiera venganza, sino porque yo finalmente acepté la realidad. Daniel miró por la ventana. Tú sabes. Yo solía odiar esa frase. ¿Cuál frase? Él se rió en voz baja. Conoce tu lugar. Las palabras quedaron entre nosotros. Las mismas palabras que habían destrozado nuestro matrimonio. Las mismas palabras que habían revelado exactamente en quién se había convertido él. Daniel negó con la cabeza. Yo pensé en ellas durante meses. Yo me mantuve en silencio. Luego él continuó. Lo gracioso es que yo fui quien necesitaba aprender cuál era mi lugar. Yo no pude evitar sonreír. Había sabiduría en eso. El tipo de sabiduría ganada a través del fracaso. El tipo que nadie puede enseñarte. Durante varios momentos nosotros estuvimos juntos en un silencio cómodo. No como esposo y esposa. No como enemigos. Solo como dos personas que habían compartido parte de un viaje. Eventualmente Daniel se volvió hacia mí. Lo siento. Las palabras fueron simples. Sin discursos. Sin excusas. Sin condiciones. Solo un lo siento. Esta vez yo las acepté. No porque ellas borraran algo. Porque no lo hacían. Sino porque cargar con resentimiento ya no nos servía a ninguno de los dos. Yo lo sé. El alivio cruzó su rostro. Luego él asintió. Adiós. Emily. Adiós. Daniel. Él se alejó y yo lo vi desaparecer entre la multitud. Esa fue la última vez que yo lo vi en mi vida. Al menos hasta ahora. Cuando la noche llegó a su fin yo encontré a mi padre esperando cerca de la salida. Juntos nosotros salimos a la fresca noche de Chicago. Las luces de la ciudad se reflejaban en el río. El tráfico se movía constantemente por las calles de abajo. La vida continuaba como siempre lo hace. Papá me miró. ¿Estás bien? Yo sonreí. Sí. Él me estudió por un segundo. Luego él también sonrió. El viaje en auto a casa se sintió pacífico. No porque todo hubiera salido perfectamente. No fue así. Algunas heridas dejan cicatrices. Algunas pérdidas nunca desaparecen por completo. Pero sanar no se trata de fingir que el dolor nunca ocurrió. Se trata de negarse a dejar que el dolor defina el resto de tu vida. Mirando hacia atrás ahora las personas a menudo asumen que el momento más importante de mi historia fue el mensaje de texto. Retira los fondos. Pero ellas se equivocan. El momento más importante vino después. El momento en que yo dejé de medir mi valor a través de los ojos de otra persona. El momento en que yo me di cuenta de que el respeto no se puede mendigar.
Solo se puede reconocer. Y si alguien se niega repetidamente a ver tu valor, a veces lo más fuerte que tú puedes hacer es alejarte. Daniel perdió su matrimonio. Él perdió el futuro que él creía merecer. Él perdió la imagen que él pasó años construyendo. Pero en el proceso él también ganó algo. Autoconciencia. Humildad y perspectiva. Las lecciones llegaron dolorosamente, pero llegaron. Y tal vez ese fue el final más justo posible. No fue destrucción. Fue crecimiento. No fue venganza sin propósito. Fueron consecuencias con significado. Porque al final los pesos no destruyeron nuestro matrimonio. El orgullo lo hizo. Y esa es una lección que vale la pena recordar.